porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que en esta sesión hablamos del Evangelio, que es poder de Dios. Y todo ese poder que es el Evangelio y que emana del Evangelio de Jesucristo está fundamentado, originado en la cruz del Calvario. Todo nos llega de la cruz. Todo lo que somos y todo lo que seremos viene de la cruz, del Calvario, de la muerte del Mesías. Nosotros no podemos desvincular el Evangelio y todo lo que él implica de la cruz. Todo viene de la cruz. Yo soy producto de la cruz. Los pastores que están conmigo son producto de la cruz. Tú que estás ahí escuchando y recibiendo la palabra de este día, eres producto y resultado de la cruz donde Cristo nos llevó a todos en Él. Él se hizo todos para salvar a todos y darle la oportunidad a todos y abrirle la puerta del cielo a todos los que crean. No importa su condición, solo que reconozcamos que somos pecadores y que alguien, Jesús, murió por nosotros. Así que bienvenidos en este día, este tiempo. Estamos agradecidos de Dios por el privilegio de hablarle a nuestro país y a otras naciones acerca de Cristo, de Jesús. No tenemos otro tema más grande, más trascendente. No tenemos otra palabra más sublime y que nos traiga más seguridad y gozo que Jesús, que Cristo, el que murió en la cruz. Ese tiene que ser nuestro tema preferido. Pablo decía que él predicaba a Cristo y a este crucificado. Así que bienvenidos y bienvenidas. Este día Dios nos va a hablar y qué bueno que comparto con el pastor Robert Toribio, el pastor Cuevas, Ernesto. Con ellos vamos a estar hablando de este sublime tema de Jesucristo. Dios les bendiga. Bienvenidos, pastores, bienvenidos. Gracias, amado pastor. Yo creo que estamos listos para una vez más compartir con tanta gente que Dios pone a que se conecte con nosotros y sean partícipes de la bendición de la palabra de Dios. Y que a la vez, por medio de ella, el Espíritu Santo activamente está obrando, convenciendo de pecado, edificando, restaurando, salvando, libertando, sanando y las diversas operaciones que Él hace para gloria de nuestro Dios y salvación de muchos. Así que estamos listos para seguro hablar acerca de todo lo que podemos ver en el Calvario, en la obra de la cruz. Wow. Emocionante, pastor. Amén, amén. Que Dios bendiga su vida de una manera especial en este hermoso día. Amén. Y que la gracia y el favor de Dios esté con usted y su familia. Amén. Para nosotros es un honor estar en este lugar y poder compartir la palabra de Dios, la bendición más grande que tiene el ser humano, es oír la palabra de Dios que trae vida y salvación a cada uno de nosotros. Wow. Amén, pastor. Gozoso de estar aquí. Yo sé que sí, el espíritu que nos une en este lugar es el mismo espíritu que nos utiliza para ser canales de bendición a la nación y a las naciones. De introducción, debo decir que lo que Cristo habló en el Calvario, nadie, absolutamente nadie, llámese como se llame, tiene derecho a hacer uso de esas palabras y sacarla de contexto y politizarla y usarlas
para mandar mensajes políticos, para amonestar, para juzgar políticos y para hacer de ella lo que quieran hacer. Lo que Jesucristo habló allí, clavado en la cruz, tiene una trascendencia eterna. Tiene que ver exclusivamente con los pecadores, con la salvación, con el amor de Dios, con la decisión que Él, Jesús, como hombre, como hijo de Dios, tomó de ir a la cruz, llevando nuestros pecados. La cruz habla de pecado. La cruz habla de perdón, de limpieza. La cruz habla de eternidad. La cruz nos lleva al cielo y nadie, absolutamente nadie, llámese como se llame, de la religión que sea, tiene derecho a descontextualizar estas verdades eternas para usarla para intereses políticos, religiosos, falsos. Bienvenidos a esta experiencia. Yo personalmente me siento como tocado, ¿verdad? Vamos a decir así, muy tocado por Dios al traer este tema de Cristo en la cruz. Es un tema para el año entero, para la vida entera. En nuestras iglesias, tú, pastor, yo, nosotros que somos pastores, hablábamos fuera de cámara cómo necesitamos tomar y retomar estas verdades de la cruz y tenerlas en el altar ante los hermanos para que no olvidemos que si algo somos, si algo tenemos, si en algún lugar nos ha puesto el Señor, es por la cruz. Amén. Aleluya. No es por mis méritos, ni por mi capacidad, ni que yo estuve en 40 seminarios y tengo 20 doctorados. No. Es por la cruz. Es por el Calvario. Es por la sangre. Aleluya. ¿Y sabe qué? Eso nos va a hacer descender y exaltar al autor y consumador de nuestra fe. Así que les invito, pastores queridos, a que hablemos de esta experiencia de la cruz y más o menos el orden que se ha establecido, porque había que poner un orden de las cosas que el Señor habló allí en la cruz, y habla en primer lugar de esta oración al Padre, a su Padre Dios. Ese mismo Padre que en un momento lo abandonó en la cruz, y hablaremos, ¿verdad?, de eso. Pero ahora le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso está en el Evangelio de Lucas. Todo va a estar saliendo en su pantalla, así como el WhatsApp va a estar saliendo en su pantalla. Ya no lo menciono más, para que ustedes puedan llamarnos y ser bendecidos y ser restaurados, y vamos a orar por los milagros de la cruz a favor de su vida. Lucas 23, 34, esta palabra: Padre, perdónalos. Y estaba perdonando a quienes, a los que injustamente lo condenaron. Sí. Pero esta palabra trasciende a toda la vida cristiana. La vida cristiana es una vida sustentada ¿en qué? En el perdón de nuestros pecados. Sí. En el perdón de mis pecados. Mis pecados no son perdonados porque yo se lo confiese a un hombre en un cuartico. Mis pecados son perdonados cuando yo reconozco y lo confieso al único que tiene potestad para perdonar, que es el Padre. Entonces yo lo hago creyendo, ¿verdad? Y asumo el perdón. Y Jesús le decía al Padre. ¿Qué les parece a ustedes, pastor, esta palabra? Esto es extremadamente importante, amado pastor Piñeiro, lo que usted acaba de tocar. Yo diría, pastores, que la cruz es como el GPS de la fe. Es lo que le da ubicación, dirección a la fe. Y cuando hablamos de la cruz, más que referirnos al lugar, simbólicamente estamos hablando de quien allí fue crucificado. Amén. Lo que hizo allí. Amén. Y lo que enseñó allí. Y hoy estamos pues tomando
algunas de estas enseñanzas que se desprenden de las palabras que Jesús dijo allí. Amén. Y esta primera, Padre, perdónalos, en plural, porque no saben lo que hacen. En primer lugar, lleva una dirección vertical. Dios, en la persona de Cristo como Hijo, está hablándose a sí mismo, pero en la persona de Dios como Padre. Y está diciendo, Padre, perdónalos. Está apelando a un atributo de Dios llamado la misericordia. Potestad de Dios. Está apelando allí. Amén. Y le está diciendo, haz uso de tu misericordia y observa la ignorancia de este pueblo, que si supiera la verdad, no estuviera haciendo lo que hace contra mí, que soy tu hijo. O si se expusieran a esta verdad, que es una verdad que viene desde el Antiguo Testamento, Cristo, el Mesías. Entonces Jesús está identificando que su pueblo Israel, que debería ser la luz de las naciones, la brújula de los pueblos, está diciendo que en ese momento se encontraba en un estado de ignorancia. Total. No había tenido revelación acerca del Cristo, pero esta ignorancia se estaba prestando para cumplir el propósito de la cruz que implicaba que Cristo muriera. Entonces, fíjese que en el momento el pueblo no se está humillando. El pueblo no está reconociendo sus pecados. El pueblo no se está arrepintiendo, pero Cristo está apelando a la misericordia. Está procurando la disposición del perdón de Dios. Ahora bien, esto queda establecido como un principio. Dios es perdonador. Esta es una verdad. Dios tiene perdón para el hombre pecador. El pecado tiene que ver con un desconocimiento de la verdad. Oiga esto. Entonces, esto está revelando que Dios perdona, que Dios tiene una disposición de misericordia para usted que me está viendo. Aleluya. Por si acaso ya usted es creyente y ha cometido algún pecado que le ha estancado, que le ha desviado, que le ha hecho volver atrás o desanimarse en el camino, hay un Dios que perdona. Santo. Para usted que nunca ha sido cristiano, pero Dios lo tiene ahí, mirando este programa, porque usted es un hijo pródigo, una oveja extraviada, el Señor le está diciendo, tengo perdón para ti. Ahora bien, la Biblia nos enseña que el perdón de Dios implica algunas acciones nuestras y una de ellas es el arrepentimiento. Claro. O sea, tiene que haber en la persona un reconocimiento de culpa. O sea, yo soy culpable. Todos y exactamente hemos pecado. En la cruz, pastores, hubo un hombre que estaba siendo crucificado, de los dos, que estaba uno a la derecha y a la izquierda. Hubo uno que reconoció y dijo, mira, nosotros sí hemos hecho. ¿Por qué estar aquí condenado? Pero este hombre es inocente. Y apeló a él y le dijo, mira, cuando tú vengas en tu reino, acuérdate de mí. Se convirtió. Claro. Se arrepintió. Pero reconoció. Creyó en el Mesías. Y por último, esta palabra del perdón no solamente muestra la misericordia de Dios, la disposición de perdonarnos y que nosotros somos pecadores, porque si hay de qué perdonar es porque hay culpa, es porque hay falta y se llama pecado. Por último, esto nos deja una enseñanza, que esto da un modelo de que los que han recibido el perdón de Dios deben ahora practicarlo con los demás. O sea, debemos ser practicantes del perdón. No sea que nos pase como aquel hombre de la parábola que luego de perdonarle una gran deuda, agarró a uno con una miserable deuda que le tenía. Le debía como 50 pesos. Y casi lo mata. Y eso ejemplifica la acción de muchos de nosotros, que somos beneficiarios del perdón de Dios a partir de habernos arrepentido, pero también diariamente somos beneficiarios del perdón de Dios, pero vivimos negándole con malas actitudes ante aquellos que nos atropellan, que nos faltan, que nos ofenden, que cometen injusticia y no le mostramos esa actitud perdonadora. Pastor, eso está poderoso, como usted dice. Sí, poderoso. Wow. Esta enseñanza del perdón
Me emociona hablar de este tema. Sí, Jesús, algo que he aprendido, cada mensaje que Jesús predicó, luego lo ponía en práctica. Porque hay personas que predican mensajes que no viven. Wow. Cuando Jesús habló del perdón, no solo enseñó un mensaje, sino que demostró el mensaje que predicó. La segunda palabra, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí. ¿Qué es eso? En una ocasión el apóstol Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no, Pedro, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Wow. Que tu hermano pecare contra ti, si se arrepiente, perdónale. Entonces Jesús está enseñando ahí en ese momento del perdón, cómo debe de ser el perdón de los creyentes hacia su prójimo, incondicional. Y luego lo vemos en esta condición en la cruz del Calvario, donde él tiene que poner en práctica lo que está diciendo, lo que está enseñando. el mensaje que ya le había predicado a Pedro. Wow. Y entonces algo que me llama mucho la atención es que quienes lo están condenando y juzgando son sus propios hermanos, su propio pueblo. No eran sus enemigos, no. Era su propio pueblo, la descendencia de Abraham, aquellos que tenían la palabra, que tenían la promesa, que tenían las señales, porque esto no fue que surgió de repente. El Señor tenía cientos de años hablando del Mesías. Sí. Y ellos teniendo la promesa, teniendo las profecías bíblicas, teniendo todas las señales. La Biblia dice que el Señor dijo a través del profeta, le daré señal. Y habló dónde iban a ser, las condiciones en que iban a ser, cómo iba a venir, de dónde iba a ser, de la tribu que venía. Y teniendo todas estas enseñanzas, no pudieron reconocer que Jesús era el Cristo. No quisieron. Tenían a Jesús delante de ellos y no pudieron reconocer que Jesús era el Mesías. No quisieron, que Jesús pastor, era el Salvador. No Entonces, pastores, yo me puedo imaginar lo mal que Jesús se sintió. Wow. Cuando sus propios hermanos, su propio pueblo fue que los rechazó, fue que lo crucificó. Y no solo esto, cuando Pilato puso a Barrabás al lado pensando, diciendo, esto va a provocar que ellos suelten a Jesús, porque este es un ladrón, este es un asesino. Sí. Ellos saben que este es un delincuente. Pilato buscaba soltar a Jesús. Sí, es cierto. Entonces Pilato, yo estoy seguro que en su humanidad dijo, cuando yo ponga a Jesús delante de este delincuente, al lado de este ladrón, y diga, ¿a quién ustedes quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Cristo? Él decía, yo estoy seguro. Lo normal es que ellos van a decir, suelten a Cristo. Pero para sorpresa de Pilato, cuando Pilato pone a Barrabás al lado de Jesús y le pregunta al pueblo, a su propio pueblo, ¿a quién ustedes quieren que yo les suelte hoy? ¿A Barrabás o a Cristo? Qué sorpresa se llevó Pilato. Porque dijeron, suéltanos a Barrabás, suéltanos al ladrón, suéltanos a este delincuente. Que ellos estaban conscientes de todo lo que había hecho Barrabás. Yo me imagino lo mal que el Señor, porque el Señor tenía sentimientos. Era un hombre, tenía su alma, sus sentimientos. Yo me imagino lo mal que el Señor se sentía. Era un hombre 100%. Se sintió en ese momento al ver que ellos prefirieron un delincuente, un asesino, prefirieron ellos a un asesino, representación de la maldad, que recibirlo a ellos, aunque tenía que cumplirse la palabra, pero entendemos la maldad y la dureza de este pueblo. Así es. Suéltanos a Barrabás. Y no fue Dios que los endureció a ellos para que rechazaran a Jesús, es que era un pueblo duro de servir. Sí. Duro de corazón. Sí, y aún así Jesús ahora en la cruz dice, Padre, perdónalos. No le tomen en cuenta este pecado. Padre, ellos no saben lo que hacen. Aleluya. Wow, esta oración es tan hermosa. Aleluya. Esto nos enseña a nosotros que si Él pudo perdonar a un pueblo tan duro, ¿qué no podemos hacer nosotros? ¿Qué no podemos perdonar? Háganos lo que nos hagan. Sí, nosotros también debemos de aprender de nuestro maestro, aprender a perdonar, a restaurar, a comenzar de nuevo. Y muchas veces son cosas sencillas las que nos hacen. Comparado. ¿Cuántas veces a nosotros como ministros no nos han ofendido, no nos han engañado? Han hablado mal. Yo he pasado por situaciones difíciles. Y el Señor me ha dicho, perdónalo. Sí. Y he tenido que perdonarlo. Yo sé que perdonar cuesta, pero es posible. Duele.
Perdonar duele. El que me diga a mí que no duele, que no cuesta, no sabe lo que es el perdón. No lo he experimentado. No lo he experimentado, esa es la palabra. Porque yo me he visto en situaciones que he tenido que perdonar personas que me han engañado, que me han defraudado, que han venido con situaciones difíciles para dañar mi vida cuando yo lo que le he hecho bien a ellos. Y en esa condición que he orado a Dios, el Señor me dice, perdónalo, Ernesto. Y yo he tenido que perdonar. Y decimos esto porque puede ser que se esté dando ese caso en alguna de las personas que nos estén viendo. Que usted tenga que perdonar a alguien que le ofendió, que le maltrató, que le agravió. O que tenga que ir a su casa a perdonarlo. Así es. Entonces el Señor nos está mandando a perdonar. No solo Él perdonó, sino que nos pide que perdonemos también. No, y él espera que de forma natural sus seguidores que han asumido su forma de vida y su enseñanza, su doctrina. Él espera que de manera natural, normal, nosotros perdonemos. Fíjense que en la oración, cuando Él le enseña a orar a sus discípulos, hay una parte que dice, y que... la que se conoce como el Padre Nuestro. Exactamente, cuando dice, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, que se supone que cuando pedimos el perdón a Dios, de manera normal, nosotros tenemos esa práctica de perdonar a los demás. Pero ¿qué corazón tiene Dios? Con la capacidad de perdonar nuestras ofensas, nuestras faltas y nuestros pecados. Pero es importante añadir ahí que el perdón de Dios delega responsabilidad en el perdonado. Creo que no está de más decirlo. Por ejemplo, en la mujer que fue sorprendida en adulterio. Yo estaba pensando en eso. Sí, el Señor ahí expresó perdón. Porque ¿qué era lo que estaban haciendo? Acusándola. Y ciertamente ella había cometido un acto. Y ciertamente la ley decía qué hacer con ella. Exacto. Pero sin embargo, él pregunta, ¿dónde están los que te acusan? Ni yo te condeno. Vete, que es libertad. O sea, liberación, el perdón libera. El perdón. Vete, pero le añade, y no peques más. Entonces es importante que cuando recibimos el perdón de Dios, seamos responsables de no volver a cometer aquello de lo cual fuimos perdonados. Es posible que volvamos a cometerlo, porque a veces estamos en una lucha, en un proceso, pero es bueno tener pendiente esa responsabilidad. Yo creo que el perdón no es un juego, como, yo fallo, Él me perdona, pero si Dios... O voy a pecar, porque yo sé que Él me va a perdonar. Exacto. Su amor me va... Ya ahí es peligroso. No podemos abusar del perdón. No podemos abusar. Es posible que abusar del perdón signifique que no somos hijos de Dios. Eso es peligroso. Porque el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Y algo también, pastores, que se estaba cumpliendo allí en la cruz cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es algo que ya había Jesús declarado, que Dios no envió a su Hijo a condenar el mundo, sino a salvarlo. Que el mundo sea salvo. Y no había forma de salvar al mundo sino por medio del perdón. O sea, el perdón es un elemento que es inseparable de la salvación. Porque no hay forma de salvar al pecador si éste no ha sido liberado de su pecado. Pero precisamente eso está muy excelente y va coordinado con la segunda palabra de la cruz. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Ahí está. A mí me impresiona esa palabra. Porque habla de la dimensión del perdón. ¿Y hasta dónde lleva? Hasta dónde lleva el perdón. Lo instantáneo del perdón y lo instantánea de la salvación. Por eso es que nosotros predicamos y decimos, no importa cómo tú hayas vivido, es una palabra de los predicadores, no importa cómo haya sido tu vida, no importa por dónde hayas andado, si estás en la cárcel o no, las cosas que cometiste contra el Señor, porque a este ladrón que está aquí, en Lucas 23, 43, ahí está la cita, era un ladrón malo. Él no era cualquier ladroncito. Lo estaban crucificando. Le estaban condenando a la peor condena que había en ese tiempo en la historia de Roma y del pueblo de Israel, la cruz.
lo estaban condenando a los dos ladrones porque eran famosos en el pueblo. Sin embargo, uno clamó, Señor, acuérdate de mí. Se arrepintió. Sí. En otras palabras, reconoció al Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué es lo que está diciendo ese ladrón? Bueno, él había oído de Jesús. Sí, de alguna Mientras manera, andaba robando en la ciudad y metiéndose en casa y de todo, él oía a las multitudes hablando, a mí me sanó, a mí me libertó, yo puedo caminar, aleluya, a mi hija la sanó. Y él oía, y la fe viene por el oír. Y en la cruz ya condenado este ladrón, se acordó que ese que estaba en el centro no merecía esa muerte, porque era realmente lo que decía ser. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es una palabra que tiene toda una esperanza, seguridad hoy, descanso, hoy. Y es revelador. Wow. Revelador porque me emociona esa palabra. Porque hay una interrogante en muchas personas, sobre todo no cristianos, sí, no estudiosos de la Biblia, sí, pero en algunos cristianos también está. Y es, ¿qué ocurre después de la muerte? Wow. Ese es un tema que yo creo que tenemos que manejarlo con toda la autoridad de la revelación. Sí, sí. Porque como usted dice, pastor, sí, aún cristianos tienen problemas con esa verdad. Y la iglesia y los apóstoles del primer tiempo lucharon contra eso, con porque ese problema. algunos negaban la resurrección. Recuérdese que Cristo, ejemplo, en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 11, capítulo 12 y más, vemos la lucha de Cristo con los sacerdotes, porque la mayoría de sacerdotes eran saduceos. Y los saduceos en su doctrina no creían en la resurrección. No. Pero cuando Jesús resucitó a Lázaro, más que un milagro, era una demostración para tumbar esa falsa enseñanza. Por eso es que uno ve que en el capítulo 12 hubo toda una revuelta que los judíos estaban dejando a los sacerdotes y se le estaban agregando a Jesús. ¿Y qué dijeron ellos? Todo el pueblo se va con él. Vamos a matar no solo a Jesús, vamos a matar a Lázaro. Porque la única manera de ellos truquear que la resurrección era mentira era desapareciendo a Lázaro. Sí, porque Lázaro era la evidencia. Porque fue con evidencia. Entonces, sí, claro. Si hubiera sido con argumentos, ellos seguían discutiendo. Pero como Jesús le dio una evidencia, no había forma de negarlo, porque todo el mundo lo vio muerto. Sí. Y no por una hora, por 4 días. 4 días. ¿Entienden? Entonces, estas enseñanzas siguieron no solamente a través de los saduceos, también en mezclas helenistas de los griegos, se filtraron en la inclusión de los gentiles en la salvación, se filtraron enseñanzas gnósticas y demás. Maestros que se introducían en las iglesias. Con las cuales Pablo, los apóstoles, sobre todo Pablo, tuvieron que luchar al punto que Pablo dijo, no, si decimos que no hay resurrección, entonces vana es nuestra fe. Vano es nuestro evangelio. Y Cristo no resucitó. Y le dijo incluso, y cuando ustedes lloren a sus difuntos, no lo lloren como si no tienen esperanza, porque hay resurrección. Hay resurrección. Entonces, desde aquellos tiempos había una interrogante, una duda, una incertidumbre con el tema de qué pasa después de la muerte. Y aquí Jesús está dando una respuesta. Lo que pasa. Después de la muerte, mi salvación, mi evangelio promete felicidad, gozo, paz, reposo. Oigan, ¿cómo le llama? Wow. Paraíso. Amén. Y la palabra paraíso Aleluya. Habla de un lugar de felicidad, de paz, de un lugar de paz absoluta, de un lugar de vida eterna. Así es. Eso es lo que está hablando aquí, sí. El aspecto de la vida eterna. Pero recuerden que en el verso 39, antes de Jesús decirle esto al ladrón, en el verso 39, oiga lo que dicen los burladores. Y uno de los malhechores que estaba colgado, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Le está pidiendo una demostración, pero sarcásticamente. Si es verdad, dame la evidencia. Mírala aquí donde se la da. ¿Tú quieres que yo salve? No te voy a salvar a ti por tu actitud.
Sí. Porque al que yo voy a salvar tiene que tener un corazón sincero. Pero voy a salvar al que está a tu lado. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y le estaba diciendo hoy, porque hoy iban a morir. Y ese hoy murieron. Sí. Fueron crucificados. Es una garantía para los que mueren en Cristo. Wow. Seguridad. El paraíso. Sí, Hoy. eso nos da seguridad, nos da paz, nos da descanso. Cuando tú partas de este mundo, cuando yo parta de este mundo, cuando tú partas de este mundo. No hay tormento. Pon es atención, paraíso. cuando tú partas de este mundo, el Señor te dice hoy. Podemos irnos ese día, claro. en paz. Yo me imagino, pastores, cómo el ladrón, aquel que era ladrón, se sintió después de oír esta palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí. Él pudo decir, la creyó. Sí, él la creyó. Es increíble. Yo me imagino la tranquilidad que él sintió, la paz, aún estando en una condición como la que él estaba en ese momento, porque estaba crucificado, sufriendo. Pero llegó una palabra de esperanza, de seguridad. Él me dijo que estaré hoy con él en el paraíso. Y hoy vamos a morir. Entonces se iba él estaba tranquilo ya. ¿Para qué seguir en esta vida? Entonces esto me da una enseñanza, pastores, que hay personas que en el lecho de muerte, a un creyente no se quieren morir, no se quieren ir. Yo no entiendo eso. Yo he ido a visitar personas en el lecho de muerte, cristianos, llorando. En una ocasión, pastor, brevemente, entro a visitar a un creyente que está en el lecho de muerte y fui a orar por él. Y cuando él me ve, empieza a llorar, porque él sabía que estaba en el lecho de muerte. Pero un lloro de inconformidad. Pero entonces cuando lo veo llorando con tristeza, con dolor, digo, Señor, dame una palabra para darle aliento. Y le pregunto, amado, ¿usted ha creído en Cristo? Sí, pastor. Digo, ¿tú crees en la salvación? Sí, pastor. Digo, pues entonces partir con Cristo, dice la Biblia, que es mucho mejor. Muchísimo mejor. Porque ya tú estás enfermo, tienes una enfermedad terminal. En este momento no es para que tú estés llorando ni lamentándote. En el momento de muerte, un creyente lo que tiene que estar dando gracias a Dios. Cantando y alabando a Dios. Cantando y alabando. Le dije, y hablando de tu fe. Si tú sabes para dónde va, ten paz, ten tranquilidad. Porque eso es lo que nos enseña la Biblia. Que Él nos guiará más allá de la muerte. Entonces, este ladrón que estaba ahí, yo estoy seguro que sintió paz, tranquilidad, porque esa palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso, nos va a entender que la muerte, óigame bien, no es el final. No. La vida no termina con la muerte. Es un traslado. Oiga bien, la muerte es solo una puerta que nos lleva a la vida eterna. Entonces, lo que Jesús le está diciendo a este hombre, hoy nos encontramos en el paraíso. La muerte no termina. Hoy estaremos juntos. Hoy estaremos juntos. Y mire, pastor, aleluya, que eso que usted acaba de explicar en ese testimonio, es posible que alguien que nos esté mirando desde una perspectiva humanista, desde esa sensibilidad humana, nos tilde a nosotros de insensibles. Oigan, pero ¿y quién va a estar contento porque se va a morir? No, lo que pasa es que por encima de toda sensibilidad está nuestra fe. Y la fe nuestra se sustenta en la doctrina de Jesús, en la palabra de Jesús. Señores, es que el creyente tiene una esperanza. Y si un creyente sabe que se va a morir o está rondando la muerte por la situación de enfermedad, de salud en la que se encuentra, está bien que uno pueda llorar en el sentido de despedida, pero tiene que tener esperanza. Claro. O sea, tiene que haber una esperanza que gobierne los sentimientos, el corazón. Eso. O sea, una persona emociones. que le da aliento a los demás. Claro. Porque eso es lo que enseña la Biblia. Sí. Para mí el morir es ganancia. Así. ¿Y cómo Cristo se despide cuando va a morir? Que esa palabra la vamos a mencionar, por eso no la menciono. Si hay tiempo. Pero Cristo se despidió de una manera. Sí. Cristo no se despidió con lamento. No. Cristo se despidió encomendándose al Señor. Así es. Entonces, yo creo que también es bueno ver esa declaración del paraíso, que Cristo le da esa promesa segura a ese ladrón. Pero es bueno mirar lo que el ladrón dijo primero. Él dijo, cuando vengas en tu reino. Está hablando de un tiempo. Futuro, sí, está hablando de un tiempo. Pero Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Es impresionante que este ladrón tenía conciencia de la doctrina de Jesús. Había oído. Porque él creía en el regreso de Cristo.
Y si él creía en el regreso de Cristo, creía en la resurrección. Sí. Porque él sabe que Cristo se va a morir. Ahí en ese momento. Entonces no hay forma de que Cristo vuelva si Cristo no asciende al Padre. Y Cristo no asciende si primero no resucita de la tumba. O sea, que este ladrón tenía fe en la doctrina. Y conocimiento. O sea, ustedes ven, él parece que había estado presente en las multitudes o había escuchado a alguien. En sus andanzas ladronísticas. O a alguien que él había escuchado. El hecho es que él está creyendo en la venida de Cristo, la segunda venida. Y la segunda venida habla de la resurrección de los muertos y de la restauración de todas las cosas, de la plenitud de la fe, de la salvación, de la vida eterna, de cielo nuevo, de tierra nueva. De todo esto habla la venida de Cristo. Pero Cristo le dice algo que entonces deriva otra parte que nosotros creemos, que cuando el creyente muere, cierra los ojos a esta vida. Hay un lugar como de reposo, instantáneo, como de descanso, instantáneo, de refugio, donde está aguardando. Amén. Y cuando habla del no creyente, le habla de un lugar de tormento. Sí, así es. Entonces es importante afirmar esta verdad. Sí. Para ubicar nuestra fe en ella. Hay un paraíso, hay una vida eterna, hay una felicidad y un gozo eterno para los que mueren en Cristo. Amén. Entonces no te preocupes por lo que va a pasar después. Preocúpate porque ahora tu fe esté correcta en el Señor. Sobre todo. Y si llega la hora de partir, bendita hora. Sí, vamos a escuchar una canción, ¿les parece bien? Claro que sí. Una alabanza y seguimos con este tema que tiene que ser predicado en todos los púlpitos de las iglesias que son del Señor. Y nunca, nunca terminaremos de asombrarnos por el nivel, la calidad y la dimensión del perdón. Y como decían ustedes, pastores, perdonar es propio de gente que ha conocido al Señor y que ha experimentado el perdón. Porque eso que pasó con ese ladrón, que él mismo dijo, nosotros estamos aquí por lo que hicimos. Entonces reconoció sus pecados, pero al mismo tiempo apeló al único que tiene potestad para perdonar pecados. Así es. Y lo perdonó. Aleluya. Y le dio garantías. Aleluya. Hay una garantía para el que es perdonado. Todos somos pecadores. Ustedes que están ahí, ustedes del canal de televisión, ustedes de la radio, ustedes de las redes, somos pecadores. Y si nos humillamos, si lo reconocemos, la mujer samaritana lo reconoció. Hay que reconocer que somos pecadores para ser perdonados. Y ese perdón implica lo instantáneo de la salvación. Hoy estarás conmigo. Eso para mí es demasiado grandioso y tenemos que predicarlo siempre. Un pecador va a nuestra iglesia, va a tu iglesia y allí confiesa a Cristo como Salvador. Si sale de la iglesia y se cae muerto en la puerta, va para el cielo. Así es. Wow, eso es poderoso. Amén. Eso es poderoso. A mí una vez un hombre me dijo de todo cuando yo le dije eso. Me insultó y me maltrató. Pues es un Dios injusto. Y yo, no, ese es un Dios de misericordia. Porque lo va a hacer contigo también, que eres pecador. Si te caes muerto y lo confiesas, va para el cielo. Pero antes de morir. Porque después de morir no hay misa que te saque de pena y te lleve a descansar. Hay otra palabra que Jesús habló en la cruz del Calvario, en este tema que hemos tomado en este día, ¿verdad? Que yo entiendo que bendice a la República y al mundo. Elí, Elí, ese es un lenguaje griego, ¿verdad? Arameo. Arameo quiero decir. Elí, Elí, lama sabactani, es una pregunta que Jesús hace en la cruz al Padre.
en un momento. ¿Qué significa, Dios mío, por qué me has desamparado? Esto es demasiado grande, pastores. Sí. Estamos hablando de Jesús en la cruz, pero que siempre, eternamente, fue uno con el Padre. Y lo había dicho, que sean uno como tú y yo somos uno. Somos uno. Eran uno y nunca él había tenido una experiencia como esa. Sí. En toda su eternidad pasada. Uh-huh. Y ahora está sintiendo, está experimentando, está viviendo la soledad del Padre, el abandono del Padre. Wow. No estaba ahí, el Padre no estaba ahí. Dios mío, no estaba ahí. Sí. Y la iglesia tiene que predicar esto. El Padre lo dejó solo en la cruz. ¿Por qué lo dejó solo en la cruz? Uh-huh. Sí, momentáneamente se separó de él. En ese Porque en momento ese momento Jesús estaba cargando todo el pecado de la humanidad. se hizo Y pecado. el Padre no tiene que ver nada con el pecado. No tiene comunión con el pecado. El Padre aborrece al pecado, aunque ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y como Jesús estaba cargando todo el pecado de la humanidad, en ese momento el Padre lo deja temporalmente, ¿no verdad? Se apartó de él y Jesús sintió Lo que nunca. esa soledad, Lo esa que separación Lo que nunca. de su Padre. Y uno como creyente, cuando uno no siente la presencia del Espíritu, yo mismo me siento mal. Sí. Porque nosotros estamos llamados a sentir la presencia diariamente. Y uno sabe, yo mismo cuando estoy que no siento, digo, Señor, ¿dónde está? Porque uno ya está acostumbrado a sentir diariamente la presencia de Dios. Yo me imagino... Y eso que no es que eres abandonado, sino Sí. es un sentimiento Sí, momentáneo. momentáneo. Pero lo de Jesús Por eso era es lo que real. Lo que quiero resaltar Wow. es que si uno se siente mal, Así, imagínese cómo es. ¿Cuánto más? Así es. Uh-huh. Pastor, Y eso habla de lo terrible del pecado, Sí. de lo terrible de la justicia de Dios, pero sobre todo, porque Jesús le dijo al Padre en Getsemaní, si es posible, pasa de mí esta copa, porque él sabía que ese momento iba a llegar. Y como hombre, Wow. podemos decir, y no pecamos, que él nunca había vivido una cosa así. Sí, sí. Y eso me quebranta el corazón. Creo, pastores, que esto revela algo que como iglesia debemos de entender y más en cuanto a esto de la salvación. Wow. Porque esto nos da a entender que Jesús y Dios es lo mismo. Ujú. No hay tiempo para explicarlo, Son una pero persona. con solo un argumento bíblico, es que en la Biblia, en varias ocasiones, Jesús recibe adoración. Claro. Eso lo podemos ver en Apocalipsis. Y hay un mandamiento innegociable que dice, solo al Señor, tu Dios, adorarás. Sí. La adoración es algo exclusivo de Dios. Entonces, la Biblia nos demuestra que Jesús es Dios. Así es. Eso lo demuestra. Sí, claro. Ahora, Sí. en esa sobrenaturalidad de Dios, Él pudo expresarse como hijo a la misma vez como padre. Y como hijo andar en la tierra Como habiéndose humanizado. Hombre. Y en ese sentido, 100% hombre. Dios no puede separarse de sí mismo, pero eso revela los perjuicios del pecado. El pecado tiene el poder de separarnos de Dios. Y es lo que exactamente ocurrió con la humanidad en el jardín del Edén. Exacto. Cuando Adán y Eva pecan, el resultado fue una enemistad, una separación con Dios. Y no es simplemente que Dios tiene un rechazo, no, que yo no quiero saber del pecado, no. Es un asunto de naturaleza. Dios es Santo. incompatible con el pecado. Santo, él es Así santo. como un ave no puede vivir en el agua y un pez no puede vivir en el aire, porque son especies distintas, Dios es santo, como decía el pastor. Santo, exageradamente santo. Sí, sí. Y eso lo hace Aleluya. incompatible con el Aleluya. pecado. Sí. Entonces eso da una enseñanza acerca de Dios en la persona de Jesús, la separación, pero también de nosotros. La ausencia de Dios, oiga bien, la ausencia de Dios produce una agonía profunda, un sufrimiento profundo, y lo tiene todo el que nos está viendo, Santo. que está separado del Señor.
Santo. Lo que pasa es que uno se entretiene y se distrae en este mundo. El mismo Pero diablo te distrae. Cuando usted sale de la distracción, que toca a fondo, que la droga termina su efecto, que el sexo termina su placer temporal, los malos negocios, que todo termina su efecto, porque todo es temporal en este mundo. Así es. Entonces ahí usted se encuentra con la realidad de que Dios está ausente en su vida y ahí entra la agonía. Y hay un vacío. La forma en que Jesús dijo, correcto, Dios mío, que lo repitió 2 veces, eso no es coincidencia. Y la exclamación en el volumen, porque dice a alta voz. Eso nos dice a nosotros que era un dolor profundo que sentía Jesús. Y no era una declaración de derrota. Porque exactamente eso refleja el Salmo 22. En el Salmo 22 David también dijo eso, en el verso 1 y 2. Pero luego uno ve la victoria que él declara. No era de derrota, era la agonía por la ausencia de Dios en su vida. Ese momento. Sí. Y que nos estaba representando a nosotros, porque Jesús estaba expresando la condición de la humanidad. O sea, la humanidad estaba con Dios ausente, pero a la vez nos estaba sustituyendo para Él hacerse enemigo para hacernos a nosotros amigos y reconciliarnos con el Padre. Es una palabra que está en Mateo capítulo 27, verso 46, para los que están llevando este registro y los que están buscando cómo comunicarse con nosotros. Dios está hablando en este día. Y nosotros estamos aquí en el nombre del Señor, representando la dignidad del Señor, pero representando el dolor del Señor, asumiendo el pecado de todos nosotros. Y hay también, pastor, otra... todos nosotros. Amén. Hay otra palabra que, nos quedan 5 minutos. Que hasta encaja con la conclusión. Sí. Porque la palabra es consumado es. En otras palabras, hecho está. Hecho está. He cumplido la obra. Oiga, ¿usted sabe lo que es llegar a feliz término? Esto fue una palabra de satisfacción. Sí. Esta no fue de dolor, de angustia. No, esta fue de un hijo aprobado. Y una señal de victoria. No, eso fue terrible. La obra está acabada. Todo está completo. Fue doloroso. Todo está terminado. Wow. Fue doloroso. Terminó en victoria. Gloria al Señor. Cumplió todas las profecías. Sí, toda profecía que cumplirse. Apuntaba al Calvario. Antes de él morir tenía que cumplir con cada una de las profecías que fue dada hacia su persona. El sistema sacerdotal, todo los sacrificios, las fiestas. Tremendo. Desde Génesis 3:15. Anótalo ahí en pantalla para que los hermanos lo tomen. Génesis 3:15 ya comenzaba a hablarse del Calvario, de la guerra que iba a haber entre Cristo y el diablo. Lo venció, vivió el momento de soledad en toda la eternidad pasada, presente y futura. Soledad de Dios, abandono de Dios por nuestras miserias y pecados, pero consumado es. Wow. Sí. Venció. Wow. Venció. Gloria a Dios. Venció. Entonces, en la cruz no hay derrota. Santo. En la cruz hay victoria. Y todos los que creemos en el evangelio de la cruz debemos ubicarnos en esa palabra. Sí. Amén. Sí. Debemos ubicarnos allí. Es que en la cruz Cristo hizo una obra completa. Santo. Ahora, es bueno resaltar que aunque hizo una obra completa, la sujetó a un proceso. Sí. Que va llegando hasta una plenitud de cumplimiento. Pero en él ya está hecha. Por eso está sentado a la diestra del Padre. Porque ya él descansó. Déjenme leer esta porción bíblica antes de terminar. Mire esto. En Colosenses capítulo 2, verso 14. Diga. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Wow. Oiga, ¿dónde triunfó? Wow. En la cruz. Jesús exhibió a los principados, a la potestad, al infierno, lo derrotó los en demonios. La cruz. Por eso la cruz no es un símbolo de derrota, la cruz es un símbolo de victoria. La cruz no es un símbolo solo de sufrimiento, es un símbolo de gloria. Aleluya. La cruz es nuestra gloria. Allí Cristo perdonó nuestros pecados, quitó el acta. Esa acta que se había levantado en nuestra contra, Cristo la
tomó, la clavó en la cruz del Calvario, la deshizo, la despojó la autoridad que el enemigo tenía en contra nuestra y lo despojó a ellos. Ahora estamos victoriosos en Cristo. Aleluya. Y exhibió públicamente su victoria. Ese texto de Colosenses capítulo 2, verso 14. Mírenlo otra vez, queremos dejárselo en pantalla. La cruz habla de victoria. El diablo fue derrotado. Así es. El mundo fue derrotado. Wow. Los deseos de la carne fueron derrotados. Todos los enemigos espirituales del hombre fueron derrotados en la cruz. Y de la cruz extraemos como aquel ladrón el perdón, la seguridad, la vida eterna a través de Jesucristo. Y solo Jesucristo y nada más ni nadie más. Wow. No le pongan nada al lado de Cristo. No le agreguen leyes ni nada, no le agreguen nada. Déjelo a Él solo. Todo está completo. Porque en Él la redención fue completa. Sí. Y en la cruz todo fue terminado. Gracias, Padre. Pastor, amén. Tenemos que orar amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Padre, queremos hacer una oración por aquellas personas que hoy quieren recibirte como Señor y Salvador. Gracias, Señor. Usted que está ahí, si quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, Ahora, levante las manos y diga, yo abro mi corazón, yo recibo el perdón de mis pecados, recibo al Salvador, recibo a Cristo como mi Señor. Aleluya. Levante las manos, quiero orar por usted. Padre, Aleluya. bendigo cada vida que está viendo este programa. En el nombre de Jesús rogamos por tu perdón, que como tú el lo ladrón. Perdones, que tú lo limpies si con tu perdonaste sangre. al ladrón, Hazlo como tus hijos, Padre. Inscribe sus nombres en el libro de la vida y declaro, Señor, victoria sobre ellos, sobre toda enfermedad, sobre toda situación adversa, sobre todo problema. Declaro victoria sobre ellos. Ya Cristo pagó el precio de tu dolor, de tu quebranto, de tu aflicción. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Recibe sanidad ahí donde está. En el nombre de Jesús declaro salida a tu problema, declaro solución a tu situación. Cristo ya pagó el precio. Vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Muchas gracias, mi Dios. Padre, gracias. Wow. Levantemos nuestras manos y bendigamos al Señor. Amén. Sea bendito tu nombre. Amén. Sea la República Dominicana bendita por tu nombre. Sí, mi Dios. Sea la República Dominicana sanada por tu nombre. Sea toda mujer dominicana guardada y librada del diablo por tu nombre y tu triunfo en la cruz, Jesús amado. Gracias, Señor. Amén. Lo bendecimos de todo corazón. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Amén.